La terapia sistémica neoadyuvante da una reducción del estadio de la enfermedad locorregional y esto tiene implicaciones potenciales para reducir los alcances de la cirugía axilar. Aquí vemos pues como una cirugía axilar que era mórbida, vamos a ver ahorita aplicando ganglio centinela, cómo disminuimos mucho la morbilidad en las pacientes porque ahorramos el linfedema que se puede producir en un 30% de los casos y el dolor que casi es el 50% de las pacientes. Acá vemos como la historia de cómo hemos disminuido unas cirugías que eran mucho más mórbidas a unas cirugías que son mucho más conservadoras y aumenta la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, acá podemos ver en qué consiste una cirugía radical, en donde extirpan la glándula mamaria, el pectoral mayor, el pectoral menor, y se hacía un vaciamiento axilar. Y la cirugía más radical que se realizaba es la cirugía superradical de Prudente, que era la extirpación de la glándula mamaria, pero aquí vemos que contábamos con, hacían extracción de ganglios de mamaria interna, de región supraclavicular e incluso la desarticulación acromioclavicular. Estas cirugías se realizaban porque no contábamos con muchos tratamientos sistémicos en aquella época. Y miren cómo vamos viendo que a medida que pasó el tiempo, pudimos hacer unas cirugías. Actualmente nosotros podemos realizar la cirugía radical o la mastectomía radical modificada, que consiste en lo siguiente: extirpamos la glándula mamaria, conservamos los músculos pectorales, realizamos vaciamiento axilar, pero claramente pues no tocamos ni ganglios de la mamaria interna, ni ganglios supraclaviculares, solo hacemos nivel 1, 2 o incluso 3. Qué pena. Listo. La cirugía subcutánea es una mastectomía que ya se realiza para tumores mucho más tempranos. Hacemos extirpación de la glándula mamaria, preservamos los músculos pectorales, e incluso en este tipo de cirugías ya se puede dejar hasta los hace vaciamiento axilar. Se realiza o no en la subcutánea, pero claramente casi siempre la subcutánea no se realiza vaciamiento porque están solo indicadas en pacientes con tumores tempranos menores de 5 centímetros, entonces por ahora se harían ganglio centinela en estas pacientes. Acá tenemos un estudio que nos muestra básicamente cómo se desescaló la cirugía de mama. SABP04, que ya lleva 25 años, pasó de una mastectomía radical. Lo que hizo este estudio fue que comparó las pacientes cuando se les realizaba irradiación o se les realizaba pues una mastectomía radical, en donde incluso se quitaban pectorales y todo, pero en este se vio que las pacientes con radioterapia tenían igual supervivencia, igual recurrencia a distancia locorregional. Entonces, en estas pacientes nos mostraron que la supervivencia era la misma. Después pasamos a la cuadrantectomía, que con radioterapia mostró un impacto importante en supervivencia. Se comparó las mastectomías con las cuadrantectomías asociadas a radioterapia y este estudio nos mostró que las pacientes vivían exactamente lo mismo. O sea que retirar el seno o no, teniendo radioterapia, nos da incluso la misma supervivencia. Es importante que cuando se está realizando una cuadrantectomía, se hable de los márgenes. Ahorita vamos a ver exactamente, hubo una discusión inicialmente con los márgenes cuando se realiza cuadrantectomía para dejar márgenes libres, pero entonces uno es la tumorectomía, en donde nosotros sacamos la masa, muchas veces se hace, es solo diagnóstica porque las biopsias previas no dan resultados que nos indiquen cáncer de mama, pero se tiene la alta sospecha, y están las cuadrantectomías que sí ya son cirugías oncológicas, en donde se dan márgenes quirúrgicos
y toda cuadrantectomía debe, ya como vimos en el estudio, o como nos ha mostrado el estudio, debe ir a radioterapia, porque si no se da radioterapia, tenemos un chance de un 50% de recaída en las pacientes, que es altísimo. Entonces, las pacientes claramente, cuando tienen cirugía conservadora, deben ir a radioterapia. Entonces acá vamos a ver cuáles son las indicaciones de cirugía conservadora, cuando llevamos pacientes a cirugía conservadora. Estas son adecuada relación mama-tumor, ya que si hay una, no, si no hay adecuada relación mama-tumor, tiene que llevarse a una mastectomía. A veces porque el seno es muy pequeño y la masa no alcanza a darse márgenes para que quede con un adecuado resultado estético, entonces se tiene que llevar a mastectomía. O lo que dijimos anteriormente, garantizar que haya una radioterapia porque sabemos la recaída que se puede producir. Debe ser realizada por un personal con entrenamiento oncológico. No puede tener embarazo o enfermedades autoinmunes en cuadrantectomía porque estas pacientes van a recibir radioterapia, tienen que recibir radioterapia. Entonces, pues el embarazo, por ahora hay estudios se están haciendo de dar radioterapia en embarazo, pero pues en este momento está contraindicado. Entonces, por eso habría que mirar, y las enfermedades autoinmunes podrían activarse mucho más cuando se da radioterapia. No antecedentes de irradiación previa en la mama o el tórax, no microcalcificaciones sospechosas difusas, porque eso nos va a mostrar que es un tumor multicéntrico. Un tumor multicéntrico es aquel tumor que tiene compromisos de más de un cuadrante, mientras que multifocalidad es que tienen dos lesiones en un mismo cuadrante. Entonces, la multifocalidad no es indicación de mastectomía, pero sí la multicentricidad, cuando tenemos ya dos cuadrantes comprometidos. Y obviamente si vemos que la paciente tiene un tumor pequeño y no se puede dar un adecuado resultado estético satisfactorio. Los márgenes quirúrgicos son muy importantes. Hubo muchísima discusión sobre los márgenes que debían tratarse las pacientes, cuando se consideraban positivos y cuando se consideraban negativos. Cuando se consideraban negativos, el margen más de 2 milímetros en in situ se considera claramente negativo. El margen menor de 2 milímetros es insuficiente porque estos pacientes no van a recibir radioterapia. Un infiltrante que no toque la tinta china ya es negativo. Antes decían que 1 milímetro, ya no toca la tinta para infiltrar quirúrgico en infiltrante. El manejo quirúrgico axilar, entonces se realiza estudios de ganglio centinela en las pacientes que cumplan los siguientes criterios. Pacientes que van a llevarse in situ, que se les realiza mastectomía, porque podemos encontrarnos que hay un tumor infiltrante en las pacientes, entonces estas pacientes después no se les va a poder realizar ganglio centinela, por eso siempre requieren ganglio centinela en cáncer in situ cuando se van a llevar a mastectomía. La otra es que en los tumores menores de 5 centímetros está indicado el ganglio centinela, realizar ganglio centinela. El ganglio centinela es simplemente la marcación del primer ganglio, la primera estación donde llegan la neoplasia. Sin ganglios palpables, o sea, la axila debe estar negativa, sin importar si recibió o no quimioterapia. Hasta el momento, si la axila es negativa al inicio, se puede llevar a ganglio centinela con que cumpla que el tumor es menor de 5 centímetros, porque cuando es mayor de 5 centímetros tenemos un compromiso axilar de casi el 60%, por lo cual ahora no está indicado hacer ganglio centinela en tumores mayores de 5 centímetros. El vaciamiento axilar, entonces claramente está indicado en pacientes con tumores localmente avanzados, en tumores mayores de 5 centímetros y axila clínicamente positiva. Acá tenemos los estudios del ganglio centinela en axila negativa, que fue el NSABP B32.
donde se comparó las pacientes, fueron 5.611, se compararon pacientes que se realizaron a biopsias de ganglio centinela más vaciamiento y biopsias del ganglio centinela, y se llevaron solo a vaciamiento pacientes que tenían ganglio positivo. Se compararon esas pacientes y se vio que las pacientes, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global, como vemos allí, no mostraba diferencia. Entonces el pronóstico de una paciente con ganglio centinela negativo es igual que realizar vaciamiento o no vaciamiento. Ahí nos demostró que podíamos realizar el ganglio centinela y no vaciamiento para todas las pacientes, porque antes de este estudio a todas las pacientes se llevaban a vaciamiento axilar. Y seguimos viendo que después de los estudios, después del análisis a 10 años, al tiempo que sea, nos ha mostrado que la supervivencia se ha mantenido, que no hay diferencia y que la recidiva local en ambos ensayos es menos del 1%, que es muy baja. Y nos muestra aquí que definitivamente no hay diferencias en supervivencia global, no hay impacto. Acá nos muestra la calidad de vida. Este es un estudio muy importante que se llama Almanac, en donde básicamente nos muestra cuánto porcentaje se puede realizar o cómo podemos impactar. Por ejemplo, miren aquí, el linfedema se puede, cuando hacemos vaciamiento axilar, se puede presentar en 13% de los casos en este estudio y pérdida sensorial de 31%. Esto es con un año nomás de haber realizado el tratamiento quirúrgico. Entre más tiempo pase, pues más porcentaje vamos a tener de que se presente linfedema o pérdida sensorial, que es importante cuando se realiza un vaciamiento axilar. La morbilidad, aquí seguimos viéndola de las pacientes, entonces tenemos que, cuando hacemos ganglio centinela, tenemos una reducción significativa del edema después, una tasa de formación de seroma, entumecimiento y pérdida de la sensibilidad, cuando se realiza el ganglio centinela, que es mucho más baja. Tenemos acá otro estudio que nos muestra las diferencias que hay en realizar un vaciamiento versus un ganglio centinela en las pacientes, que nos sigue mostrando que es importante realizar, indicar pues el ganglio centinela para disminuir la mortalidad en las pacientes. Acá vemos que siguen comparando en cuanto a residuas y residuas en axila cuando se realiza ganglio centinela, y vemos que no hay diferencias en supervivencia global y supervivencia libre de enfermedades. Esto es un ensayo italiano de 248 pacientes. Entonces, en resumen, la biopsia del ganglio centinela por sí solo es muy adecuada para las pacientes con axila clínicamente negativa cuando la biopsia del ganglio centinela es negativo. Entonces, todos estos estudios nos han mostrado, como vimos, una reducción relativa o nos mostró una reducción en morbilidad y se considera que la supervivencia global y supervivencia libre de enfermedades igual. Y después de que ya vimos que no se debía realizar vaciamiento en todas las pacientes, ya la siguiente pregunta era si todas las pacientes con axila clínicamente negativa, pero que tenían ya ganglio positivo, requerían vaciamiento axilar. Cuando realizamos un vaciamiento axilar, vemos que tenemos un total de ganglios afectados, nos da alguna información pronóstica, y la terapia local influye en la supervivencia. Igual, estos son pros, pero ya vemos pues todos los contras que puede tener el realizar un vaciamiento axilar rutinario, que el número de ganglios en este momento no es factor decisivo para una terapia sistémica, que hay ya determinantes moleculares que nosotros tenemos para marcar el pronóstico, muy buenos, y que nos demuestran beneficio pues disponible de las terapias. Entonces, esta pregunta, estos estudios nos muestran que la omisión del vaciamiento cuando el ganglio centinela es positiva en axila, clínicamente negativa, también se puede realizar. O sea, ya las pacientes que se le realiza biopsia del ganglio centinela y es positivo, estas pacientes podemos omitir el vaciamiento axilar incluso. Esto nos mostró los estudios del Z0011, Amaros, el 2301, y un estudio español. Los 4 ensayos se basaron en comparar pacientes que se les realizaba, tenían ganglio centinela, cuando era positivo se realizaba vaciamiento,
versus pacientes con ganglio centinela positivo que no se realizaba vaciamiento. Y estos pues son los estudios. Está el Z0011, que básicamente lo que tienen que saber importante es que son tumores T1, T2, que la axila es clínicamente negativa al inicio, que este se realizó más que todo cirugías conservadoras con pocas mastectomías y siempre se daba tratamiento adyuvante y radioterapia, todas tenían que tener radioterapia. Estas son las pacientes que se utilizaron o se incluyeron en el estudio. Más que todos eran pacientes con tumores T1, máximo T2, eran tumores menos de 5 centímetros, como vemos para que se pueda indicar la biopsia del ganglio centinela. Acá vemos el porcentaje de pacientes con grado 1, grado 2 y 3. Grado 1, 22% versus 26%. Eran o sea, la población era similar. Y acá podemos ver que compararon si había diferencias en que fueran estrógeno positivo o estrógeno negativo. Vemos que no hubo diferencias, que el grado histológico, si era grado 1 o grado 3, había diferencias en que presentaran más recaída o no, tampoco hubo diferencia. Entonces, estas son unas variables que nos mostraron. Ya les voy a resumir que muestran finalmente los estudios en quienes se debe realizar este tipo, pero acá les quiero mostrar pues, los estudios que se llevaron a cabo. Están estos, el ACOSOC Z0011, que estamos hablando de él, incluyó 891 pacientes y encontraron solo que cuando hacían el vaciamiento tenían adicionalmente ganglios positivos en un 27%, pero que esto igual no tuvo impacto en recaída local, como vemos, ni regional, en el seguimiento que se hizo de estas pacientes. Miren que la supervivencia global y supervivencia libre de enfermedades igual en hacer vaciamiento o no cuando hay ganglio centinela positivo. Está el estudio Amaros, que acá ya lo importante es que metieron pacientes o incluyeron pacientes mastectomizadas y se les dio radioterapia. Ese también mostró igual, no hubo cambios en supervivencia libre de enfermedad y supervivencia en recaída. El 2301 también nos muestra, todos estos estudios compararon lo que les dije al inicio y muestran que no, definitivamente no hay cambios en supervivencia global ni supervivencia libre de enfermedad. Y acá es como lo que se realizan en los estudios, lo que pudieron observar, que en el 2301 no incluyó pacientes con depósitos tumorales en ganglios centinela menores de 2 milímetros. Entonces, mientras que otro estudio sí incluyó pacientes con micrometástasis. Entonces, la micrometástasis, la pregunta es que si cuando nos sale un ganglio centinela positivo con micrometástasis era indicación de vaciamiento, pues no, no hay ningún beneficio para realizar vaciamiento cuando encontramos micrometástasis. En conclusión, todos estos estudios, que es el Z011, el AMARO 301, en donde nos incluyó este tipo de pacientes que son las que se les indica uso rutinario de ganglio centinela y omisión del vaciamiento axilar cuando el ganglio centinela es positivo en pacientes con T1, T2, esto es lo más importante, 1 o 2 ganglios positivos, la axila tiene que ser clínicamente negativa, no pueden haber recibido quimioterapia neoadyuvante porque no pueden incluirse allí, cirugías conservadoras o mastectomías, esto es el resumen de todos, sin invasión extranodal, que se garantice la radioterapia adyuvante y no importa el estado de receptores como vimos allá al inicio, no importa el grado histológico que tenga, no interesa, así sea grado 3, así sea triple negativo o ER2 o lo que sea, no afecta. Estos serían las indicaciones de realizar o omitir las pacientes con ganglio centinela positivo. Y después, cuando ya se dieron cuenta de que no habían cambios en pacientes incluso con ganglio centinela positivo, quisieron hacerse la siguiente pregunta: a la biopsia del ganglio centinela postneo en axila clínicamente negativa, si se puede realizar estas pacientes. Tenemos estos estudios que el SNAP27, el GANEO y el estudio de Anderson,
Vamos a verlos acá. Entonces, el NSABP27 es un estudio que estudiaba el estado nodal después de neoadjuvancia y realizar ganglio centinela y encontrar una tasa de falsos negativos del 11% y una tasa de detección del 85%. El MD Anderson, después de la neoadjuvancia, realizaron ganglio centinela y vieron la tasa de falsos positivos que se podía realizar cuando se realizaba el biopsia del ganglio centinela después de la neoadjuvancia o inicialmente, y vieron que no había ningún cambio. Este es el estudio GANEA, en donde definitivamente lo que les quiero mostrar con estos estudios es que la biopsia del ganglio centinela post-neo en las pacientes que tienen axila clínicamente negativa se puede realizar. Pero no se debe realizar cuando se hace neoadjuvancia y da el ganglio centinela positivo, omitir el vaciamiento axilar. Estos pacientes deben ser llevados a vaciamiento axilar, porque como vimos en los estudios previos, la inclusión de pacientes era pacientes sin neoadjuvancia, o sea que estas pacientes básicamente son para realizar biopsia del ganglio centinela cuando la axila es clínicamente negativo, pero vamos a saber que no vamos a omitir vaciamiento axilar si el ganglio centinela nos sale positivo, ¿ok? La biopsia del ganglio centinela post-neoadjuvancia en pacientes ya con axila clínicamente positiva. Ya sabemos que las pacientes con axila negativa se llevaban a biopsia del ganglio centinela. Ahora, normalmente las pacientes con axila positiva clínica, que uno les palpa el ganglio, que les palpa el conglomerado axilar, deberían ir a vaciamiento axilar. Pero aquí la pregunta es, ¿será que esos pacientes con axila positiva podríamos omitir también el vaciamiento axilar? Entonces está este estudio que es el 1071. Los criterios de inclusión eran mayores de 18 años, biopsia del ganglio centinela previo a la quimioterapia, por lo menos hacían 2 ganglios centinelas y se deberían examinar con hematoxilina eosina. Estos pacientes vemos que tuvieron una tasa de falsos negativos del 12% altísima, pero cuando realizaban 3 ganglios, se resecaban 3 ganglios, la tasa de falsos negativos disminuía a 9.1. Por lo tanto, este estudio muestra que por lo menos tienen que sacarse 3 ganglios centinelas para tener una tasa de detección adecuada y una baja tasa de falsos negativos. Acá está el análisis de la COSOC 1071 y aquí mostró que la tasa de falsos negativos podía bajarse bastante cuando hacemos una ecografía antes y una ecografía después de la axila. Básicamente este estudio pues lo que está recomendando es que estas pacientes se les analicen los ganglios posterior a la quimio neo para también disminuir la tasa de falsos negativos, y tuvimos que es unas respuestas espectaculares del 39% cuando se daba quimioterapia. Acá tenemos básicamente el Centina, que básicamente este estudio, para resumirles, se analizaron estos varios grupos de pacientes. Lo que se trató con esto es que estas pacientes se les ponía azul de metileno, se les radiomarcaba con la linfogamografía, o sea, cuando se le colocaba el contraste a las pacientes. Estas pacientes con el azul de metileno y adicionalmente haciéndoles linfogamografía, teníamos unas tasas bajas de falsos negativos, o sea, casi que disminuía al 8.6. Entonces aquí vamos viendo cómo los criterios para realizar biopsia del ganglio centinela post-neoadjuvancia son muy estrictos. Entonces, para hacer biopsia del ganglio centinela en axila positiva, que está el Centina y el 1071, los candidatos, en resumen, que se debe realizar con estos estudios son pacientes T1, básicamente, incluyeron pacientes T3, pero los T3 es muy baja la población, pero básicamente se podría realizar en T1, T2, N1 clínico, que vimos que se tiene que utilizar agente dual, o sea, marcación con azul de metileno y realizar la linfogamografía.
colocar un clip. Dentro de los estudios incluyeron que marcaban con un clip el ganglio positivo para después encontrarla. Estos estudios, cuando se cumplen todos estos criterios, pues pueden ser seguros. Y están llegando otras formas de realizar marcación del ganglio centinela con semillas radioactivas, pero estos están en fase de estudio. Algunas entidades en Bogotá se está realizando, pero pues esto todavía está en fase de estudio. Igual también se puede realizar, es mucho más fácil el método para encontrar el ganglio centinela. Tenemos futuras respuestas y futuros retos para cada vez disminuir la morbilidad de nuestros pacientes. Se están realizando otros tipos de estudios para, después de dar quimioterapia y las que tengan adecuada respuesta, no realizar incluso ni siquiera biopsia del ganglio, realizar radioterapia y no vaciamiento axilar. Aquí es un estudio que se llama, lo que se hace es hacer observación de la axila y por ultrasonido versus biopsia del ganglio centinela para incluso ni siquiera realizar ganglio centinela en tumores menores de 2 centímetros, cirugías conservadoras. Esto todavía está en fase de estudio, todavía no tenemos resultados de este estudio. Pero miren cómo vemos que cada vez vamos haciendo menos intervención en la axila. Y las expectativas en las próximas décadas es incorporación de nuevas técnicas de mapeo linfático con mayor precisión, incremento de la importancia del rol de la biología tumoral y la anatomía para optimización del tratamiento locorregional, eliminación de la biopsia del ganglio centinela con el uso de terapias más efectivas y con selección apropiada de pacientes, con biomarcadores e imágenes. Y en conclusión, vemos que el reciente crecimiento exponencial del conocimiento de la biología del cáncer ha transformado el desarrollo de la investigación y con ello se ha modificado el diseño de nuevos ensayos clínicos y consecuentemente los tratamientos de nuestros pacientes con cáncer. Muchas gracias. Ok, Carolina, muchas gracias. Excelente charla, clara, concisa. Un tema tan largo como el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, pues creo que ha sido muy bien resumido en su charla. Si alguien quiere hacer algún comentario, puede hacerlo ahora. Profe Rubiano, ¿está por ahí? ¿Puedo hacer un comentario, Carol? Felicitaciones, habla Uriel Cardona. Excelente charla, me encantó la charla, sobre todo por la capacidad de síntesis, Carol, para en 30 minutos resumir las indicaciones de cirugía, las indicaciones de la estadificación de la axila y tener un panorama tan amplio en tan poco tiempo. Te felicito por eso. Quería preguntarte, claro que usted adelantó la respuesta con el sound, además de este estudio que yo creo que es tan importante en estos momentos, en el sentido de que se pueda reemplazar la estadificación axilar de la axila con imágenes. ¿Alguna otra propuesta en ese sentido, además del sound, que nos permita en algún momento también llegar a obviar el ganglio centinela y reemplazarlo por una ecografía adecuada? Pues en este momento está en marcha ese estudio, pero más de ese no hay, en este momento solo está ese en marcha, para omitir ni siquiera realizar la biopsia del ganglio centinela. Ajá. Solo está ese. Yo tengo un comentario, Alden. Paul. Alden. ¿Aló? Claro, profe. El doctor Gutiérrez. Sí, profe, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, mira, bueno, claro, excelente presentación, Carolina, de un resumen de cómo se ha ido desescalando todo el tratamiento, cada vez la cirugía de menor radicalidad. De pronto comentar algún estudio que ya hemos discutido con Carolina, de los estudios de no operar el in situ, que hay 3 ensayos clínicos controlados que están en progresión, el COMET de americano de Houston y 2 europeos, LORD, de dejar el cáncer in situ en observación.
Sí. Porque en otras oportunidades que hablamos del sobrediagnóstico, en el tamizaje vemos cómo se está diagnosticando cánceres de mama in situ con una incidencia aumentadísima, más de 1000 veces desde que apareció la mamografía, y la verdad es que esto no ha impactado. Y por otro lado, estudios de autopsia en mujeres que fallecen por accidentes de tránsito, aproximadamente entre 10 y 15% pueden tener un cáncer in situ en la mama y nunca se iban a dar cuenta, de tal manera que esto se ha vuelto un problema de salud pública y hay un interés en el mundo en comprobar de que muchos cánceres in situ no se deben operar. Y entonces ahí va la investigación. Estos estudios acaban de acabar el reclutamiento, y yo creo que en unos 10 años ya van a salir los resultados, y probablemente los cánceres in situ que no sean de masa, que sean menos de 2 centímetros, receptores positivos, todos son los criterios de inclusión de estos estudios, pues no se van a operar. Lo que pasa es que hoy en día esto está pasando también con tiroides, pero hoy en día es difícil decirle a un paciente que tiene un cáncer in situ o un carcinoma que no se va a operar. Entonces, los italianos han propuesto cambiarle mucho los nombres a esto, ¿no? Por ejemplo, neoplasia intraductal, otro tipo de nomenclatura, porque para el paciente sea más fácil de aceptar. Excelente presentación, Carolina, con este resumen y este desescalamiento en todo el tratamiento de cáncer de seno. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctor. Alden. Okay. El doctor Rubiano está levantando la mano. Doctor Rubiano. Buenos días. No, yo creo que de verdad me auno a los comentarios de que el resumen conceptual de lo que es el cáncer de mama se hizo muy bien. En la última diapositiva se reunió todo pues como lo que ha pasado en cáncer de seno, que alguna vez yo le oí a Humberto Veronesi decir que el cirujano de mama va a desaparecer. Como ustedes ven, ya cada día se hace menos. Y cuando ustedes ven todos los cánceres, el promedio de los cánceres en Estados Unidos, donde hay mejor detección temprana, ya está llegando a 1 centímetro. Si el promedio de los cánceres en sitios donde uno tiene una mamografía, digamos, de detección temprana, y lo lleva a uno a tener un cáncer en promedio de 1, ¿cuál es la probabilidad de tener axila negativa? ¿Cuál es la probabilidad de que con un mamótomo se saca esa enfermedad, digamos, y lo hacen los radiólogos, o uno también se puede entrenar en eso? Entonces ya con la biopsia mamótomo, ya lo han demostrado claramente, ya el vaciamiento axilar no se hace, el ganglio centinela pues lo reemplazó, pero ya hay estudios que demuestran que ya no se va a necesitar. Eso es fundamental, recalcar que se ha hecho a través de experimentación científica, ¿no? Es decir, nada de lo que la doctora expuso allí, y lo expuso con sus nombres claros, se ha hecho porque a alguien se le ocurrió. Es que se hizo experimentación en seres humanos, se le hizo randomized clinical trials. Yo creo que eso hay que recalcarlo. La ciencia y la medicina basada en evidencia al servicio, digamos, de cirugías cada día menos agresivas para los pacientes. Hay que recalcar eso. Yo creo que fundamental todas las conclusiones, pero decir que se ha hecho a través de esto. ¿Eso a qué llevó? A que se cambiara la definición del cáncer. Y lo hizo Bernard Fischer y lo hizo Humberto Veronesi a través de experimentación, ya lo han demostrado. Donde se dijo que ¿cuál es la definición de cáncer de seno hoy en día, según Fischer y Veronesi? Es la manifestación local de una enfermedad sistémica. Cuando yo tengo esa definición, yo puedo, como cirujano, con un bisturí, pues, modificar la enfermedad sistémica. Yo controlo la enfermedad local y cada día la controlo menos. Y eso llevó consecuentemente a otro axioma de la, digamos, mastología moderna, y es que el tratamiento locorregional no modifica la sobrevida, ni el pronóstico de estos pacientes. Entonces, esos conceptos que son científicos, que son, digamos, de medicina moderna, clinimétricos, yo creo que es importante recalcarlos, que esto se ha hecho a través de una metodología científica. Y de pronto saliéndome ya de esto y aportando otros, miren cómo inclusive ya hoy, con respuestas patológicas completas, ya el cirujano no va al seno, ya hay estudios que están en curso donde la radioterapia solamente es suficiente para no
ser tan agresivo, digamos, y si yo tengo respuesta patológica completa, yo no hago cirugía, no voy a hacer una cuadrantectomía en el sitio donde estaba el tumor y con radioterapia suficiente. Y otro punto es en mujeres mayores de 70 años, con tumores T1, T2, con receptores hormonales positivos, esas pacientes ni siquiera, ya hay estudios que demuestran que uno no les va a hacer vaciamiento axilar y también les puede ahorrar la cuadrantectomía. ¿A dónde va todo esto? A que casi el cirujano cada día hace menos cirugía, conserva más el seno, no lo toca, no causa morbilidades y es más hipocrático, es decir, no hace daño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Sí, habló. ¿Ve bien? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Necesito que hables con la... Acá adentro. ¿Aló? ¿Algún otro comentario? Bueno, Carolina, doctor Hijuelos, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Hola. Para todo lo que acaba de decir el doctor Rubio. Quería agradecer la invitación a esta charla. También agradecer a Carolina y felicitarla por la presentación. Y además hacer notar el curso que va teniendo lo que es el cáncer de seno, donde empezamos con cirugías gigantes, radicales, y va perdiendo la importancia de la cirugía. Como decía Jaime, es una manifestación sistémica, el cáncer de seno es la representación sistémica de una enfermedad local. Sí, la importancia que ha ido ganando la hormonoterapia en los últimos tiempos y la quimio en el tratamiento de los pacientes con cáncer de seno. El problema más grande que tenemos nosotros en nuestro departamento es que muchas veces estos conceptos no se tienen en cuenta, se siguen haciendo cirugías grandes, pero además de eso, en los pacientes que tienen enfermedades axilares o en seno extensa, no se está haciendo un tratamiento adecuado. Muchas veces de entrada se llevan a cirugía, entonces tenemos muchos problemas cuando llegan acá. No sé, yo a ustedes les he enviado muchos pacientes con tumores grandes que inicialmente los operan y después un problema muy grave. Entonces agradezco sinceramente a Carolina la charla, muy bien, aprendí mucho con esto. Nuevos conceptos me quedaron claros y felicitaciones. Ay, muchísimas gracias, doctor.